organizado por la Universidad Austral, le damos la bienvenida. Mi nombre es Alberto Lucuy y el trabajo a presentar corresponde a parte de lo investigado en mi tesis de doctorado en Ingeniería, bajo la dirección de la doctora María Victoria Bongiovanni y la codirección de la doctora Vivian Group. El proyecto de tesis, aprobado desde 2017, se desarrolla como parte del programa de investigación promovido por el LITUA, Laboratorio de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la Universidad Austral, y específicamente en la Facultad de Ingeniería, en el Departamento de Doctorado, bajo la supervisión del Comité Académico de Doctorado. El trabajo está orientado hacia la prospección geoeléctrica, que es una rama de la geofísica que permite, mediante un sondeo de señales, evaluar las características físicas del terreno. Se utiliza en áreas como minería, arqueología, hidrología, etc. En particular, el método geoeléctrico de contacto capacitivo es una técnica no intrusiva que permite caracterizar el subsuelo superficial de un terreno mediante imágenes eléctricas obtenidas en base al acoplamiento capacitivo entre los sensores y el suelo. Actualmente, y en sintonía con el trabajo presentado, se estudia la resolución del problema directo e inverso. Basados en los fundamentos físicos de la teoría electromagnética, se desarrolla un modelo para calcular la resistividad y permitividad aparente, problema directo, y dicho modelo ajustarlo con las mediciones de campo, problema inverso. Se obtienen así las curvas de nivel isoresistivas para diferentes profundidades y extensión del terreno. De este modo, se pueden detectar tanto estructuras enterradas como napas de agua, plumas contaminantes, etc. El desarrollo del presente trabajo está pautado en las siguientes secciones: modelo utilizado, conductividad del terreno, características dieléctricas, pérdida dieléctrica y factores geométricos y dependientes de la frecuencia de trabajo. El modelo se diseñó para calcular el cociente entre la diferencia potencial registrada, señal recibida, y la corriente inyectada, señal emitida. Dicho modelo depende de las posiciones de los electrodos, R y R', de un parámetro intrínseco lambda de ómega y de un coeficiente de propagación gamma. Con el equipo generador de onda cuadrada montado en el laboratorio, se envía la señal a los dos electrodos de la izquierda, que son planchas dieléctricas, y se recoge la señal transmitida a través de la superficie e interior del terreno en los electrodos de la derecha. En el esquema se visualiza los electrodos A y B por donde se envía la señal emitida y los electrodos M y N por donde se obtiene la diferencia potencial. Se parametrizan las distancias teniendo en cuenta el ancho de las planchas cuadradas, en la práctica tienen 20 centímetros de lado. Luego las curvas equipotenciales que se generan debido a la propagación del campo eléctrico en la superficie y en el interior del terreno se superponen al llegar a los electrodos M y N, generando una diferencia de potencial. La ecuación 1 del modelo se puede sintetizar por la 2, en forma más compacta, donde Z es la impedancia del terreno, Z0 es la impedancia intrínseca debido a la geometría de los electrodos, lambda de ómega es un parámetro dimensional que depende de las características del terreno y de la frecuencia de trabajo, y K-moño es un parámetro dimensional que depende de la geometría de los electrodos y del coeficiente de propagación. Dicho coeficiente, y que tiene unidades de inversa de longitudes, se puede expresar como un valor complejo cuya parte real se denomina coeficiente de atenuación y cuya parte imaginaria se denomina coeficiente de fase. A través de las condiciones de contorno en la propagación de la señal, se obtiene una conductividad compleja que relaciona la resistividad y permitividad eléctricas del terreno con los coeficientes de atenuación y fase. El modelo se parametriza en función de una frecuencia dimensionalizada, ómega, que establece la frecuencia adimensionalizada. Por un lado, se puede validar la existencia de los coeficientes de atenuación y fase, obtenidos como intersección de los conjuntos de nivel,
y por el otro se puede estudiar el comportamiento de las partes real e imaginaria del factor intrínseco lambda de omega. El factor geométrico específico K depende fuertemente de la altura h sobre el suelo a la cual se colocan las planchas dieléctricas y toma valores entre 0 y 1, dependiendo de las diferentes posiciones en las que se ubiquen los electrodos. Además, la parte real e imaginaria del factor intrínseco lambda de omega también se encuentran acotadas y dependen del valor de la permitida del terreno. Algunas cuestiones a observar. Debido a la complejidad de las ecuaciones, los coeficientes de atenuación y fase se obtienen de manera indirecta. A pesar de no haber utilizado el método de imágenes empleado para el caso resistivo, el modelo es consistente aún para frecuencias bajas. Los factores de escala y de fase entre las señales de entrada y de salida se deben calcular numéricamente, aunque sus efectos pudieron observarse experimentalmente. Parte del presente trabajo fue presentado en la modalidad póster y paper en el Congreso con referato Near Surface Geoscience 19 y organizado por la European Association of Geoscience and Engineering, IGI. Conclusiones. Tanto las expresiones de resistividad como las de permitividad y conductividad complejas fueron obtenidas a partir de la tangente de pérdidas y de las condiciones de contorno en la propagación de la señal a través del material dieléctrico del terreno. La expresión del factor lambda de omega fue obtenida como consecuencia de la conservación de la componente normal del vector densidad de corriente J a través de la conductividad completa sigma de omega. A partir de los valores experimentales obtenidos en el terreno, solo es posible resolver el problema inverso en forma numérica debido a la complejidad de las ecuaciones implícitas. Y para frecuencias mayores que 10 kHz, se evidencia la existencia del coeficiente de atenuación alfa y el coeficiente de fase beta, cuyos efectos se ponen en manifiesto al comparar las señales de entrada y salida.